Nuevo encuentro regional de ministros y ministras de Educación, tanto del Caribe como de América Latina. El encuentro se lleva a cabo en el Palacio San Martín. En la apertura estuvo el presidente Alberto Fernández y esto dijo. Gracias a la Organización de las Naciones Unidas, a sus funcionarios, a la UNESCO, a los países miembros de CELAC. Gracias por estar aquí en Buenos Aires para que podamos reflexionar sobre algo tan importante como es la educación. Me prepararon un discurso que no voy a leer. Prefiero reflexionar algunas cosas con ustedes. Lo primero que me viene a la cabeza es el tiempo que nos toca vivir. Es un tiempo lamentablemente inigualable. Digo lamentablemente porque es un tiempo signado por la tristeza, por el dolor, por la pena, por la enfermedad, por la muerte. El mundo se ha conmovido por una pandemia que no esperaba y que ocurre muy de tanto en tanto en la humanidad. La pandemia no ha terminado aún, pero sabemos que ya se ha llevado a más de 6 millones de vidas. La pandemia además nos obligó a volver a prácticas de la Edad Media, cuando frente a la peste lo único que podíamos hacer era encerrarnos y aislarnos de los otros. Porque no teníamos remedios, porque no teníamos vacunas, porque no teníamos formas de enfrentar esa amenaza. Eso, en términos educativos, significó un daño muy profundo. Porque una de las características de la educación, más allá del aprendizaje de las distintas materias o de las distintas disciplinas, está en el concepto de socialización. Los chicos y las chicas van a la clase para socializar, para aprender a vivir en sociedad. Allí van conociendo las primeras reglas, las primeras pautas de conducta de una sociedad. Nosotros que enseñamos Derecho Penal hace muchos años, en Criminología, hablamos muchas veces de eso. ¿Cuáles son? ¿De dónde emanan las reglas de conducta? Uno no roba porque sabe que el Código Penal lo dice. Uno no roba porque lo ha aprendido en su familia, lo ha aprendido en la clase, lo ha aprendido en el club. Uno sabe que hay premios y castigos antes jugando al fútbol que porque conoce las leyes de su país. La pandemia nos privó de todo ese proceso de socialización y dejó al descubierto muchas cosas. Lo primero que dejó al descubierto es la endeblez del sistema económico mundial. De repente, un virus imperceptible al ojo humano fue capaz de dar vuelta a todas las economías. Y vimos caer bonos de las potencias del mundo y vimos caer empresas, grandes empresas. Y en América Latina y en el sur del mundo, eso se sufre el doble, porque el padecimiento es mucho más grande. Nosotros, sudamericanos y caribeños, vivimos en el continente más desigual del mundo, donde la brecha entre ricos y pobres es mayor. Y esa distancia entre ricos y pobres se patentizó trágicamente en la pandemia. Allí muchos se dieron cuenta que, como dijo la presidenta de la República Democrática Federal de Etiopía, muchos se dieron cuenta que los mercados no arreglan todo y que hace falta un Estado presente que equilibre donde los desequilibrios sociales aparecen. Y vimos la insuficiencia en muchos países. Gracias a Dios nosotros pudimos sortearlo, pero en muchos países hermanos la insuficiencia del sistema de salud pública. Y no lo vimos acá solo. Vimos en Nueva York
los camiones frigoríficos cargando cadáveres. Y vimos en Europa saturar el sistema de salud. ¿Con qué criterio de igualdad estaba creciendo ese mundo? ¿Cuál era el sistema económico que nos llevaba a vivir un mundo mejor? La pandemia todavía no terminó. Y cuando la pandemia, todavía estamos peleándole a la pandemia, la realidad es que está en una guerra, otra vez en el norte. Y como siempre pasa, en el norte estallan las guerras y en el sur las padecemos. Porque esa guerra que se desató en el norte, desató, valga la repetición, un proceso en la suba de los alimentos que al sur del mundo lo afecta peligrosamente. Miren, ese cuadro lo pintó Antonio Berni, un pintor argentino. Ese cuadro data del año 62, según leo en su firma. Uno mira ese cuadro y puede ver el mundo del presente. El norte arriba, explotando bombas, matando gente, disputándose el poder. Y el sur abajo, sufriendo la precariedad, la carencia, el hambre. ¿Cuánto tiempo más el sur va a seguir soportando esa realidad? ¿Cuánto tiempo más el sur va a ser un testigo pasivo de un mundo que nos dijeron que se había globalizado, pero donde el sur no es parte, solo mira? Y digo esto porque cuando falten los alimentos, vamos a incumplir la primer condición que tenemos para educar a nuestros chicos y a nuestras chicas, que es alimentarlos adecuadamente. Es darles las proteínas que necesitan en sus primeros años de vida para que logren el desarrollo necesario en su capacidad cognitiva. Yo me pregunto si en verdad no deberíamos unir voces para decirle al norte: paren. En nuestro continente tenemos un país que lleva 6 décadas bloqueado económicamente y sobrevive como puede. Avergonzarnos, tendríamos que estar muy avergonzados de que eso pase en nuestro continente. En nuestro continente, un país hace 5 años está bloqueado por una disputa política y en plena pandemia lo bloquearon, cuando la solidaridad era más necesaria que nunca. ¿Cuánto tiempo más vamos a mirar esto como si esto no nos pasara? Esto nos pasa, ¿eh? Esto nos pasa. Y si queremos hablar de educación, tenemos que hablar de la buena alimentación de nuestros chicos. Y a partir de allí, hablemos de la educación. Y hablemos de la educación en los términos que dijo la presidenta de Etiopía. La educación es un servicio público que debe garantizar el Estado, porque no son iguales las condiciones para aprender en sociedades tan desequilibradas como las que nosotros tenemos. La educación pública debe ser una causa rectora de todos los gobiernos de América Latina. ¿Saben por qué? Porque la otra realidad de este tiempo es que las sociedades más ricas, y esto me lo han escuchado decir una y otra vez los argentinos, porque insisto en la idea, las sociedades más ricas no son las que tienen gas, las que tienen petróleo, las que tienen litio, las que tienen oro, las que tienen soja, las que tienen trigo, las que tienen maíz. Las sociedades más ricas son las que han desarrollado el conocimiento, la ciencia y la tecnología. Porque podemos encontrar infinitos ejemplos en esa África tan postergada, que tienen sus países fundados en verdaderas lagunas de petróleo,
de qué poco les sirve ese petróleo porque deben recurrir a la tecnología foránea para poder sacarla. Y ese mismo ejemplo lo podemos usar en América Latina. Lo primero que debemos hacer es desarrollar la educación, la ciencia y la tecnología para tener sociedades capaces de integrarse en un mundo globalizado que compite por el conocimiento. Y si uno entiende eso, es fácil entender el rol que al Estado le cabe en esa materia. Porque para promover las mejores cabezas, las mejores inteligencias, no podemos dejar esto en manos del mercado. No es un problema de mérito. El mérito aparece entre personas que tienen las mismas condiciones. Pero cuando uno tiene mejores condiciones que otra, el mérito no aparece, porque el que tiene mejores condiciones, todo le resulta más fácil. Y al que le faltan esas condiciones, todo le resulta difícil. Igualar para aprender. Esa debería ser una consigna para toda la América Latina y para todo el Caribe. Yo creo que estos encuentros globales tienen mucha importancia. Bueno, días atrás estuve visitando al canciller alemán, al presidente de Francia, que es presidente de la Unión Europea. Les llevé todas estas preocupaciones y les marqué con todo cuidado que en verdad esa guerra que se ve en el norte está trayendo hambre y miseria en el sur, como Berni lo pintó en el año 62. También pasaron casi 6 décadas y seguimos con la misma penuria y con la misma realidad. ¿Cuánto tiempo más vamos a ser cómplices con nuestro silencio? Esa es la pregunta que debemos hacernos. En lo que a mí concierne, no me callo más. Y lo que digo acá, lo digo en el norte. Y sería maravilloso que se sumen a mi voz la voz de cada uno de los países que hoy sufren esa realidad. Si es que queremos que nuestras sociedades, de una vez y para siempre, enseñen, desarrollen el conocimiento, produzcan ciencia y tecnología para ser parte del mundo global que nos prometieron que íbamos a hacer. Gracias por este encuentro, les deseo lo mejor y pensemos para que nuestros chicos aprendan del mejor modo. Gracias a todos y todas.